Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros al taller organizado por el Grupo de Farmacotecnia en este Congreso Nacional SED y que lleva por título Sin bibliografía y sin experiencia, ¿qué debo tener en cuenta? Mi nombre es Marta García, voy a ser la moderadora, trabajo en el Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y me acompañan en este taller Silvia Berisa, que trabaja en el Servicio de Farmacia del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, Carmela Dávila, que trabaja en el Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario de Pontevedra. No sé si las conoceréis personalmente, pero que seguro por sus nombres sí, porque son muy activas respondiendo a las preguntas de la lista SEF relacionadas con farmacotecnia. Y en último lugar, y no por ello menos importante, Pilar Flox, que trabaja en el Servicio de Farmacia del Hospital Santa Cristina de Madrid y con la que comparto la coordinación del Grupo de Farmacotecnia desde no hace muchos meses. Entonces, bueno, entre todas, vamos a intentar contaros en este taller de perlas galénicas cuáles son los aspectos clave que debemos tener en cuenta antes de plantearnos la elaboración de una fórmula magistral de la cual no tenemos bibliografía y tampoco disponemos de experiencia. Los continuos desabastecimientos, la adaptación de medicamentos para pacientes con dificultades en la deglución, la adaptación de medicamentos comerciales para pacientes pediátricos, así como el acondicionamiento de medicamentos intravenosos, la manipulación de medicamentos peligrosos y todas aquellas actividades que implican la individualización de tratamientos en ausencia de alternativas terapéuticas comercializadas hacen de la farmacotecnia un pilar fundamental en los servicios de farmacia hospitalarios. De todas maneras, en nuestro día a día se nos pueden plantear situaciones ante las cuales pues se nos exige una rápida respuesta y todo ello supone un reto, sobre todo cuando no disponemos de bibliografía ni tampoco de experiencia. Podemos tener diferentes actitudes ante ello, o bien que lo haga otro que tenga experiencia y en ese caso pues a veces recurrimos a la elaboración por terceros, o bien una actitud más pasiva, que es que si lo que me piden no existe o no lo encuentro es que no se puede hacer, o quizá también una actitud más proactiva, que es la de voy a construir mi propia experiencia, teniendo en cuenta siempre que no todo se puede formular, pero que todo lo que se puede formular se debe validar previamente. Las consultas a la lista SEF nos dan un poco idea de toda esta problemática que nos sucede en los servicios de farmacia a diario. En el año 2019 hemos llegado a contabilizar 254 consultas y respuestas, de las cuales prácticamente la mitad hacían referencia a farmacotecnia, manipulación de medicamentos, acondicionamiento, cálculos de periodo de validez, etc. Más o menos a partes iguales hacían referencia tanto a medicamentos estériles como no estériles y preparados oftálmicos. Y aproximadamente la cuarta parte de estas preguntas hacían referencia a la manipulación de medicamentos peligrosos. ¿Qué nos interesaba saber, por lo menos en este año 2019? Pues en el caso de los medicamentos estériles nos preocupaba o preguntábamos o teníamos dudas sobre la estabilidad de mezclas y la asignación de los periodos de validez. En cuanto a las preparaciones oftálmicas, sobre todo nos preocupaba la utilización de medicamentos por vías diferentes a las autorizadas. Y en cuanto a las formulaciones no estériles, pues buscábamos proveedores de materia prima, sobre todo por temas de desabastecimiento, adaptando medicamentos para pacientes con dificultades en la deglución, fundamentalmente que implicaban manipulación y eran medicamentos peligrosos, y también la asignación de periodos de validez. Desde nuestro punto de vista, todos estos son los aspectos que debemos tener en cuenta antes de plantearnos la elaboración de una fórmula magistral o de un preparado tanto estéril como no estéril. El material de partida, los excipientes que debemos utilizar, qué periodo de validez le vamos a asignar y, por supuesto, y no en último lugar, la evidencia científica que esto tiene, si existen o no alternativas terapéuticas y, en caso de decidir elaborarlo, los aspectos legales que esto puede conllevar. Comenzamos con las tres primeras, la evidencia científica, alternativas terapéuticas y los aspectos legales. La evidencia científica es uno de los
primeros y principales problemas que nos vamos a encontrar, porque la mayor parte de las fórmulas magistrales no están basadas en ensayos clínicos, ni siquiera en ensayos controlados, randomizados, etc. Entonces podemos tener una doble tesitura. Como no hay ensayos clínicos que las avalen, pues entonces todas las fórmulas valen, o no, como no hay ensayos clínicos que las avalen, no podríamos hacer ninguna fórmula. Pues bien, en este artículo que os he dejado ahí en pantalla, que es de hace unos 10 años, refleja muy bien todas estas situaciones. Y no solamente hay que tomar en consideración la evidencia científica, sino también pues, la frecuencia de utilización, el fundamento teórico, la existencia o no de alternativas terapéuticas, etc. Una vez que hemos decidido elaborar una fórmula magistral, porque ya hemos valorado todos estos primeros aspectos, tenemos que ver de dónde partimos, qué material de partida vamos a escoger. Puede ser o bien materia prima, pues creo que ya todos conocemos la página de la Agencia del Medicamento, donde podemos acceder a cuáles son los principales distribuidores de materias primas para formulación, o bien, en muchos casos, porque no todas las materias primas para formular están comercializadas, tendremos que partir de medicamento comercial. Esto tiene una serie de inconvenientes, o por lo menos de cosas o aspectos a tener en cuenta. Los medicamentos comerciales no llevan solo principio activo, llevan excipientes, y eso tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, cambios en la forma farmacéutica. Si intentamos hacer una formulación no estéril partiendo de clonidina materia prima, obtendremos una solución oral, en caso de que queramos hacer una forma líquida, o una suspensión oral si partimos de comprimidos, precisamente por el efecto de los excipientes que son insolubles. Tendremos que tener en cuenta también la toxicidad de los mismos, que es lo que pues bueno, durante mucho tiempo se utilizaba en las ampollas, por ejemplo, para administración parenteral por vía oral en pacientes neonatos, pues porque tenía una mayor concentración, el fármaco estaba disuelto, pero las ampollas parenterales pueden tener autorizados unos excipientes para esa vía de administración que no están autorizados si esa vía de administración pasa a ser oral y mucho menos para este rango de edad en pacientes neonatales. También debemos tener en cuenta la toxicidad no solo por edad, sino por vía de administración. Por ejemplo, cuando pretendemos, no sé, administrar un vial de un medicamento, de un antibiótico, por ejemplo, por vía intratecal, pues hay determinados excipientes que puede llevar la presentación parenteral que no deberían ir incluidos en la presentación por vía intratecal. Bueno, los principales documentos que podemos consultar en el tema de los excipientes, pues los tenéis recogidos en la circular del año 2018. Este libro también me parece fundamental para poder conocer qué excipientes puedo utilizar y en función de qué forma farmacéutica vamos a preparar y, por supuesto, para pacientes pediátricos, la base de datos de seguridad y toxicidad de excipientes en pediatría. Otra cosa que no debemos olvidar es el factor sal, porque puede implicar problemas o errores en la dosificación del fármaco. Si el fármaco lo estamos dosificando en forma base y nosotros vamos a partir para hacer nuestra preparación, nuestra formulación de la formulación en sal, pues tenemos que tener en cuenta esas equivalencias para no cometer errores ni en la preparación ni tampoco en la dosificación. Independientemente de que partamos de materia prima o de medicamento comercial, tenemos que tener en cuenta la manipulación, sobre todo cuando hablamos de medicamentos peligrosos. Por supuesto, la utilización de los equipos de protección individual adecuados, las zonas de trabajo, cabinas, en fin, según el tipo de medicamento del que estemos hablando. Y quiero hacer un inciso en la técnica de dispersión, por ejemplo, en caso de formas sólidas, que no solamente nos puede servir para la administración de medicamentos en planta, sino también cuando nosotros tenemos que hacer una preparación, pues por ejemplo, de una formulación no estéril, que es un peligroso, y nos puede también servir para protegernos nosotros mismos en el servicio de farmacia y realizar esa formulación magistral. Una vez que hemos seleccionado nuestro material de partida, tendremos que ver qué excipientes nos van a vehiculizar ese principio activo a la vía de administración a la que lo queremos administrar, y para ello tenemos que conocer las características fisiológicas de la misma, el pH, la osmolaridad, el tamaño de partícula, etc. En el caso de las formas orales, sobre todo para pacientes pediátricos, es muy importante asegurar con estos excipientes la palatabilidad, pero sin ello olvidar que también sean excipientes seguros para ellos. Entonces habrá que ver también la toxicidad según la edad del paciente al cual va a ir destinada y también las propias de cada excipiente en sí mismo. Y por supuesto las intolerancias que pueda haber. Dentro de los excipientes, uno de los que utilizamos mucho en formulación magistral o en bastantes ocasiones son los conservantes. Y con ello quiero también recordar y hacer un inciso especial a la dependencia que tienen del pH los conservantes.
Si intentamos hacer una formulación con conservantes, tenemos que fijarnos en nuestro pH final para poder elegir el conservante más adecuado y que pueda seguir ejerciendo ese poder conservante. Nos preocupaba, decía mucho en las preguntas lanzadas a la lista SEF en el año 2019, los periodos de validez que damos, sobre todo con las fórmulas magistrales que no hemos, o los preparados intravenosos que no hemos realizado nunca, de los que no tenemos experiencia o no tenemos bibliografía. Pues bien, en las matrices de riesgo que hay, tanto en las preparaciones estériles como no estériles de las guías prácticas, pues si nos fijamos en la de las formulaciones no estériles, el periodo de validez que se asigna es, pues eso, efectivamente, en ausencia de datos, digamos, de bibliográficos que lo avalen, pues son unos periodos de estabilidad pues, conservadores. Pero la validación galénica, por ejemplo, en el caso de las fórmulas líquidas solares, debe ser obligatoria. Es decir, puede que no tengamos experiencia de una fórmula magistral ni sepamos el periodo de validez que le vamos a asignar. Nos podemos basar en esta matriz de riesgo, pero la validación galénica debemos hacerla. Quizá la urgencia nos obliga a dispensarla, pero paralelamente debemos seguir un proceso de validación galénica para no encontrarnos con sorpresas. En cuanto a los preparados estériles, las matrices de riesgo nos están dando periodos de estabilidad, digamos, microbiológicos, es decir, estamos dando por supuesto que la estabilidad físico-química es como mínimo la que aparece en la tabla o superior al plazo de validez. ¿Es estricta? ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar, pero para poder aumentar ese periodo de validez habría que hacer test de esterilidad. A grandes rasgos, todos estos son los aspectos que deberíamos tener en cuenta antes de la elaboración de una fórmula magistral de la cual no tenemos ningún dato. Entonces, bueno, pues mis compañeras os van a contar a través de una serie de casos prácticos estos aspectos que os he comentado yo, pero mucho más particularizados. Comenzará Silvia Berisa con las preparaciones oftálmicas y el colillo de mitomicina, que ha sido tan frecuentemente consultado en los últimos meses. Continuará Carmela Dávila contándonos las preparaciones de mezclas intravenosas, concretamente el caso de la anestesia libre de opioides, y finalizará Pilar Flox con una formulación de un no estéril, en este caso de un peligroso, con la hidroxicarbamida. Muchas gracias a todos y nada, os paso con Silvia Berisa y los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en la preparación del colillo de mitomicina. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación y, por supuesto, gracias a todos vosotros que estáis aquí presentes de manera online en este formato nuevo y ante este año tan duro que estamos viviendo. Yo os vengo a hablar de un tema muy candente este último año que todos hemos sufrido, como es la mitomicina en oftalmología. Como sabéis, la mitomicina es un antibiótico que se activa en los tejidos, comportándose como un agente alquilante que desorganiza el ADN e inhibe la proliferación celular, interfiriendo en la biosíntesis de este. Aplicada la mitomicina en la vía oftálmica de forma tópica, se emplea para tratar o prevenir la proliferación anormal de células intraquirúrgicamente en casos de pterigium, cirugía filtrante de glaucoma, cirugía refractiva como puede ser la PRK, y en tratamientos pautados en casos de melanoma conjuntival o algún caso de neoplasias. La dosis habitualmente utilizada varía en función de las indicaciones terapéuticas, pero es verdad que se ha demostrado que dosis más bajas y en tiempos cortos de administración son igual de eficaces, disminuyendo efectos adversos como pueden ser ulceraciones y perforaciones corneales. No debemos olvidar que estamos ante un medicamento peligroso y la manipulación que ello conlleva. A finales del año pasado recibimos la alerta farmacéutica de retirada de todos los lotes de Inhibsa con la cual estábamos habituados a trabajar en la fórmula magistral en oftalmología. Por lo tanto, a todos se nos quedó esta cara de susto, nos llevamos las manos a la cabeza y desde el grupo de farmacotecnia, desde el minuto cero, empezamos a plantear los estudios para la puesta a punto de un colillo de mitomicina que nos sacase del apuro.
Ante un desabastecimiento, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero, vamos a llevar a cabo una búsqueda bibliográfica. Este era un desabastecimiento especial, ya que teníamos bastante experiencia con la fórmula magistral en oftalmología de mitomicina, y lo que nos tuvimos que poner a buscar es rápidamente materia prima. Materia prima pura no existe en el mercado, y sí que encontramos 2 laboratorios que comercializaban la mitomicina, que era el laboratorio Acor, que casualmente se habían aprobado pues 2 semanas antes de la emisión de la alerta de la mitomicina de INIPSA, y laboratorios Medac. Tenemos que, como ha dicho Marta, lo primero que cuando partimos de un medicamento comercializado para la realización de una fórmula magistral, revisar los excipientes según ficha técnica. Ahí vimos que, a diferencia de la de INIPSA, que lo único que contenía como excipiente era cloruro sódico, la de Acor contiene manitol y la de Medac contiene urea. Hay que destacar que la reconstitución y dilución de ambas se lleva a cabo con cloruro sódico, a diferencia de la que estábamos habituados, que lo llevábamos a cabo con BSS. Siguiendo un poco en esta búsqueda bibliográfica, no sabemos qué cantidad de manitol, porque en ficha técnica sí que es verdad que son de declaración obligatoria, pero no la cantidad. Y sabemos que el manitol utilizado intravenosamente al 20% se usa para disminuir los casos de presión intraocular severos que son refractarios al tratamiento de diuréticos convencionales. Encontramos la mitomicina de Acor, que está aprobada en Estados Unidos por la FDA, la cual contiene una cantidad de manitol 2:1 respecto a la mitomicina. También en esta búsqueda observamos que había un medicamento aprobado por la FDA, que es el mitosol, para uso por vía oftálmica a una concentración de 0,2 miligramos mililitro con este excipiente que estábamos empezando a estudiar. Por lo tanto, nos podíamos quedar un poco tranquilos utilizar la mitomicina de Acor para la aplicación por vía oftálmica con este excipiente. En cuanto a la mitomicina de Medac, no sabemos tampoco la cantidad de urea, y lo único que sabemos según bibliografía que también se usa para disminuir la presión intraocular. Por lo tanto, cuando cambiemos de formulación, cambiemos de materia prima y, lógicamente, aparezcan excipientes nuevos, lo que deberemos es de advertir siempre a los oftalmólogos de la presencia de estos excipientes para una posible monitorización, en este caso de la presión, y para seguir estrechamente a los pacientes para detectar posibles efectos adversos inesperados. Una vez hemos realizado la fórmula para aplicación por vía oftálmica, deberemos de medir todos los requisitos galénicos que son exigidos por la farmacopea española para la aplicación por vía tópica oftálmica. En este caso, mediremos la ausencia de partículas, es decir, la limpidez, mediremos el pH y la osmolaridad, que deberán ser similares a la lágrima natural y deberán respetar, en caso de pH, la estabilidad de las materias primas utilizadas. Y, por supuesto, deberemos de cumplir la esterilidad de todos los preparados para aplicación oftálmica. Empezamos realizando la fórmula magistral con la mitomicina de Acor. Diseñamos un estudio a 14 días, reconstituyendo y diluyendo con cloruro sódico, envasado con un colirio de vidrio topacio y conservándolo en nevera, al igual que hacíamos con la mitomicina de INIPSA. Tras medir los parámetros galénicos, vimos que tanto pH como la osmolaridad se mantienen estables y varían menos de un 5% en todo el periodo de estudio. Y el aspecto y la esterilidad se mantienen intactos durante los 14 días estudiados. Por lo tanto, aquí podemos concluir que permanece galénicamente estable esta fórmula durante los 14 días conservado en nevera. En cuanto a la de Medac, hicimos lo mismo, con el mismo diseño de estudio, a 14 días, y vimos también que la variación en cuanto a pH y osmolaridad es mínima y el aspecto y la esterilidad permanece intacto durante estos 14 días. Por lo tanto, podíamos concluir que ambas formulaciones permanecen estables durante los días de estudio. El siguiente paso fue realizar un estudio de la capacidad de irritante o tóxica de este producto. Nosotros, en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, tenemos un modelo artificial corneal desarrollado, el cual creamos a partir de córneas desechadas que no pueden ser trasplantadas y los cultivamos hasta obtener un modelo tridimensional.
una vez obtenido este modelo, que es similar al de una córnea humana, aplicamos el compuesto durante 30 minutos y después del lavado vamos a medir dos parámetros. Por un lado, la viabilidad celular y por otro lado, la resistencia eléctrica transepitelial, la cual nos va a dar idea de la capacidad del efecto barrera de la córnea, la cual es muy importante, es la más importante de este aparato. Evaluamos la mitomicina a 0,04%, que es la concentración más alta utilizada en oftalmología, y tras la exposición de 30 minutos vimos que ninguno de los dos parámetros, ni la resistencia eléctrica transepitelial ni la viabilidad celular, disminuyen. Por lo tanto, podemos concluir que la mitomicina aplicada por vía tópica oftálmica no tiene capacidad irritante sobre la córnea. Por lo tanto, resumiendo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, hemos estudiado la estabilidad físico-química mediante una validación galénica. Lo ideal hubiese sido realizar un estudio consistente de estabilidad con un HPLC, pero debido a la premura y al poco tiempo que disponíamos y considerando y teniendo en cuenta que es un medicamento peligroso, nos fue imposible. Hemos medido la toxicidad en las células epiteliales con el estudio que os he presentado y lo que nos queda es estudiar la estabilidad microbiológica, para lo cual vamos a recurrir a la guía de buenas prácticas de preparación y a la bibliografía. En cuanto a la guía de buenas prácticas, esta preparación es de riesgo medio, por lo tanto, si no hacemos un control de esterilidad, podríamos asignar un periodo de estabilidad microbiológica de 9 días en frigorífico o 45 días congelado. En cuanto a la bibliografía, observamos que tenemos estudios desde 1997 y que estudian diferentes concentraciones y dan rangos diferentes de estabilidad. Aquí os voy a destacar los dos últimos, publicados en 2016, los cuales estudian, por un lado, la mitomicina al 0,2 miligramos mililitro, es un estudio de un grupo francés, y vemos que a las 96 horas se encuentran ya concentraciones por debajo del 80% respecto a las concentraciones iniciales. Sin embargo, otro estudio publicado ese mismo año a 0,4 miligramos mililitro, vemos que asigna periodos de validez mucho mayores que no tienen nada que ver. Siendo un poco críticos con este último estudio que asigna unos rangos más amplios, vimos que el diseño galénico del mismo no estaba muy bien planteado, ya que no medía un pH cuando la mitomicina, por ejemplo, es muy inestable a variaciones de pH. Por lo tanto, ante los dos resultados de los dos estudios, no nos deja nada tranquilos, lógicamente, esta variación, este rango tan amplio de estabilidad. Nosotros, desde el grupo de farmacotecnia, intentaremos hacer un estudio de estabilidad robusto para que nos dé la tranquilidad de elaborar una fórmula que permanezca estable durante el periodo que asignemos. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica clínica? Pues bueno, actualmente partimos de la mitomicina que disponemos, ya que empezamos con la DEA con medicamento nacional, hubo desabastecimiento, ahora estamos con extranjeros con Medac y no sabemos las vueltas que va a dar. Sí que es verdad que ambas dos se reconstituyen y diluyen con cloruro sódico y damos un periodo de estabilidad tras el estudio de esterilidad de 14 días conservado en nevera. Aquí quiero destacar también un documento que publicamos junto con el grupo GDEFO para la alternativa a los desabastecimientos de mitomicina. En el caso intraquirúrgico, la alternativa de los plasmas ricos en plaquetas puede ser una alternativa más segura e igual de eficaz que la mitomicina. Y además, los derivados somáticos se pueden presentar en diferentes formas farmacéuticas, como puede ser colirio, memarana o coágulo. También la alternativa en cuanto a neoplasias malignas podrían ser colirios de 5-fluoracilo o de interferón. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Silvia, por tu brillante presentación. Yo creo que no nos ha quedado ninguna duda, pero seguro que tenemos algún comentario. Si os parece, los podéis ir haciendo a través del apartado que tenéis en la pantalla de preguntas y respuestas. Podéis ir dejando ahí vuestras preguntas y a lo largo de la sesión y fundamentalmente al final las intentaremos ir contestando a todas.
A continuación empezará Carmela Dávila y nos hablará de las mezclas intravenosas y, bueno, concretamente, como os decía antes, con el caso de la anestesia libre de opioides. Así que, pues bueno, aquí la tenemos ya y muchísimas gracias, Carmela, por estar aquí. Muchas gracias, Marta. Bien, yo voy a seguir un poco el hilo de las perlas galénicas y, bueno, vamos a exponer también un caso práctico con la misma, digamos, con el mismo protocolo y la misma metódica de exposición, que un poco la tenemos estandarizada dentro del grupo de farmacotecnia y que, bueno, es un tema que se puede aplicar a una situación clínica que se nos presenta mucho en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Bien, yo os voy a hablar de un caso práctico de mezclas intravenosas, completamente se llama así anestesia libre de opioides, porque fue una consulta que se lanzó a la lista de distribución de la SEF y digamos que es una pregunta prototipo que se repite con mucha frecuencia. Bien, como sabéis, dentro de las consultas que se hacen a la lista sobre los temas relacionados con farmacotecnia, ya hemos visto, según nos ha contado Marta, que un 25% corresponde a las preparaciones estériles, concretamente si diferenciamos de preparaciones oftalmológicas a las mezclas intravenosas. Y podríamos catalogarlo así como la pregunta del millón de forma coloquial, porque bien, esto es todo lo que siempre nos gustaría saber. Cuando mezclamos dos o tres fármacos en solución, bien en un suero, en un sistema de infusión o en una jeringa, siempre nos entra la duda de qué estabilidad, qué compatibilidad tiene, qué estabilidad y qué periodo de validez podíamos establecer con este tipo de preparaciones. Bien, en concreto, la consulta que se lanzó a la lista, es el caso práctico que os traigo aquí, es una mezcla parenteral de ketamina, desmedetomidina y lidocaína. Y concretamente el compañero, yo creo que hace mucho hincapié, aparte de que pregunta si disponéis de datos de estabilidad físico-química de la mezcla en jeringa precargada, porque ha tenido información que esta mezcla está protocolizada en su hospital, hace pues esta observación que a mí me parece muy importante, que dice: nos consta que en este protocolo se está utilizando en otros centros. Digamos que esta situación se repite, nos pasa, yo creo que con mucha frecuencia, a todos los compañeros que nos dedicamos a la elaboración de medicamentos en los hospitales. Bien, aunque sabemos que esta consulta o esta combinación está protocolizada, bueno, nunca está de más hacer una pequeña búsqueda bibliográfica para ver un poco el respaldo que tiene, como nos contaba Marta en su introducción, de evidencia de por qué se está utilizando esta combinación. En realidad, bueno, en su día se revisó y efectivamente pues hay bibliografía y protocolos en España que avalan esta combinación. Bien, lo que nos trae aquí a nosotros, en realidad, no es si está indicada o no está indicada, sino qué estabilidad físico-química tiene esta mezcla. Cada vez que nos surgen preguntas de este tipo, de alguna manera, pues protocolizamos la búsqueda y, bueno, pues no tenemos muchas alternativas. Principalmente, y la número uno, es siempre consultar las fichas técnicas de la Agencia Española del Medicamento, la base de datos estables, que es una base de datos muy completa, como todos conocéis, que está traducida a más de 24 idiomas y que recoge un poco pues, toda la bibliografía y tiene una buena revisión por un equipo editorial y que para nosotros nos sirve de referencia. También la base de datos de compatibilidad de la Sociedad Americana de Hospitales, que ha heredado el TRISEN, y por supuesto, pues cuando no disponemos de ningún dato en estas tres bases, pues hacer una búsqueda indiscriminada en la base de datos de PubMed.
Bien, aparte de la importancia, que yo siempre hago mucho hincapié en este apartado, que es la búsqueda de información dentro de la ficha técnica de cada fármaco, ya sabéis que normalmente para la vía parenteral, desgraciadamente, aunque últimamente va cambiando de forma lenta, pero notamos muchas mejorías, a veces no encontramos ni siquiera, cuando son fichas muy antiguas, incluso los sueros compatibles. Curiosamente, en los casos de medicamentos anestésicos, coadyuvantes, sí son fichas técnicas que tienen una información un poco más completa. Así, por ejemplo, tenemos en el caso de uno de los fármacos, la ketamina, que nos habla de su incompatibilidad con barbitúricos y diazepam. En el caso de la desmedetomidina es muchísimo más amplio, aparte de los sueros nombra muchos fármacos compatibles e incompatibles, nos dice que se produce una precipitación inmediata al mezclar con metoxital sódico, fenitoína, cefazolina, dacarbacina y anfotericina B. Y os pongo también aquí pues, la lidocaína, que es el tercer fármaco que forma parte de la jeringa, algo muy curioso y en el que también me gusta hacer hincapié. Bien, para todos aquellos fármacos que pueden estar comercializados por distintos laboratorios, conviene revisar las fichas técnicas del mayor número posible de ellos. Y lo comento porque hay mucha variabilidad de unas fichas técnicas a otras. Incluso con la misma composición, como es el caso de la lidocaína Brown y la lidocaína de Cavi, tienen, digo, la misma composición de excipientes. Nos encontramos que en la primera solo hace observaciones de incompatibilidad cuando se mezcla con soluciones alcalinas y bicarbonato sódico y, sin embargo, la lidocaína Cavi pues, relaciona una serie de fármacos que pueden ser incompatibles. Y si revisamos la ficha técnica de lidocaína Normo, pues nos encontramos que hay pequeñas diferencias con la ficha de Cavi, que es más extensa que la de Brown. Aquí incluye la dacarbacina, que no la incluye la ficha técnica de Cavi, sin embargo Cavi sí incluye sulfadiacina y trinitato de glicerino, que no lo tiene la ficha técnica de Normo. Bien, una vez que revisamos las fichas técnicas y, como veis, pues no encontramos información en ninguna de las tres de la compatibilidad de ambas, pues procedemos a la búsqueda sistemática en Establis, en la cual hay ausencia total de datos. En la base de datos de la Asociación Americana de Hospitales nos encontramos una compatibilidad en I de desmedetomidina con lidocaína, pero a una concentración diferente. Y en el caso de la lidocaína, pues también encontramos información de compatibilidad en jeringa de lidocaína con ketamina, pero con morfina. Posterior a la consulta de esta, vamos, una vez que se hizo la lista de la SED, pues preparando esta perla galénica, pues encontramos un dato más de compatibilidad publicado en el 2020 en jeringas de polipropileno de ketamina con lidocaína, pero también, como os decía, una concentración diferente a la consulta de la jeringa que se protocolizaba en el hospital en la anestesia libre de opioides. Bien, como muy bien nos exponía Marta, sin datos en ficha técnica ni bibliografía que respalde su estabilidad, pues tenemos varias posibilidades. Pues muy conservadora, pues no elaborarlo en el servicio de farmacia. También, por supuesto, no recomendar su preparación, pero, como comentaba el compañero que lanzaba la consulta, esta es una mezcla incluida en un protocolo de anestesia libre de opiáceos en el hospital y que también le constaba que figuraba en otros hospitales. Bien, si no la elabora el servicio de farmacia, desgraciadamente siempre se va a preparar en la unidad clínica correspondiente en un ambiente no controlado. Bien, como nosotros somos farmacéuticos de hospital y yo creo que siempre le damos muchas vueltas a las cosas y buscamos siempre dar una solución, pues hay que plantearse qué podemos hacer en estos casos y no, como decía Marta, pues no dar el caso por perdido. ¿Qué es lo que recomendamos? Bueno, pues desde el Grupo de Farmacotecnia recomendamos siempre pues hacer, aunque no haya datos de estabilidad, hacer un estudio galénico y de compatibilidad física para su uso inmediato con ciertas garantías. Desgraciadamente, en la mayor parte de los hospitales no disponemos de un HPLC y es una técnica costosa y ya sabéis que hay muchísima variabilidad en todos los protocolos que se utilizan. Y bueno, ya solo para un mismo hospital hacer un estudio de compatibilidad en todas las mezclas
protocolizada sería casi, pues aparte de una tarea ingente, pues inabarcable. Bien, tenemos dos herramientas muy sencillas, muy al alcance de todos los servicios de farmacia y que nos pueden dar mucha información, como es la precipitación y turbidez y el pH de la solución. Bien, la precipitación. Bien, ya sabemos que la no precipitación de una mezcla no garantiza la estabilidad, pero la ausencia de precipitados y de turbidez es una condición indispensable para su administración, con lo cual nos sirve para descartar la mezcla. Lo más importante, por los riesgos que conlleva, es comprobar que no se produce ningún precipitado desde la preparación de la mezcla hasta la finalización de la administración al paciente. Además, el pH, como os decía, es uno de los, ya también yo creo que ha hecho mucho hincapié tanto Marta como Silvia en la exposición del colirio de mitomicina. Hay que tener en cuenta que el pH es uno de los factores más importantes que afectan a la estabilidad de los fármacos en solución. Comprobar el pH de máxima estabilidad de cada componente o, en su defecto, el pH que presenta la especialidad en la ficha técnica del medicamento muchas veces viene reflejado en el apartado 6. Y si no viene reflejado y no lo encontramos, pues es una determinación muy fácil de realizar pues, en nuestro servicio de farmacia con la presentación comercial que tengamos en ese momento. Tres cosas a tener en cuenta. Es más probable que los medicamentos con un pH similar sean compatibles. Por el contrario, es muy poco probable que los medicamentos sean compatibles si hay una gran diferencia de pH, de máxima estabilidad de uno de ellos o el rango de estabilidad establecido por el laboratorio comercial. La mayoría de los medicamentos son ácidos débiles y nos encontramos que forman parte de la mayor parte de la composición de las bombas y protocolos de infusión. Estos medicamentos ácidos débiles, lógicamente, suelen estar totalmente contraindicados cuando se combinan con medicamentos alcalinos como la desametasona, la diclofenaco, la furosemida, la ketamina, el ketorolaco y el fenobarbital. Y esto nos puede causar graves problemas de compatibilidad. Y, por supuesto, muy importante, pues se debe comprobar en el servicio, una vez que se hace la validación, cuál es el pH resultante de la mezcla y que no se salga dentro de los límites establecidos para cada uno de los componentes. Así, vamos a ver, comprobar in situ el caso práctico que se planteó y obtenemos esta información de la jeringa de ketamina, desmedetomidina y lidocaína y la información que hemos obtenido del manual de la base de datos americana de hospitales. Vemos que los tres fármacos son ácidos débiles, tanto la desmetomidina como la lidocaína están próximos, tienen un rango próximos a la neutralidad. También tenemos el pH de la solución, que no siempre viene esta información, y el pH de máxima estabilidad. Como veis, la lidocaína es la única que tenemos la información completa, pero bueno, de los tres tenemos el pH de la presentación comercial. Bien, aunque en su día, cuando contestamos a esta pregunta, lógicamente, pues no hicimos una validación galénica de la fórmula porque, bueno, no tenemos muchas posibilidades y procuramos dar la máxima cobertura desde el grupo, pero esto es una tarea ingente y que además recomendamos que hagan los servicios de farmacia en cuestión. Para este taller, pues hemos hecho una reproducción de la mezcla y hemos hecho una determinación de pH de 24 horas. Lo hemos conservado a temperatura ambiente y, como veis aquí en la pantalla, pues el pH en 24 horas prácticamente no varía. Es una mezcla muy próxima a la neutralidad. Y digamos que tampoco se produce ningún precipitado y con lo cual en una mezcla de este tipo y con estas características y con estos resultados, pues nosotros lo más sensato es recomendar elaborarla en el servicio de farmacia, pero poner un plazo de validez de administración inmediata. Podíais preguntaros si podíamos establecer una caducidad de 24 horas a temperatura ambiente. Esta es una posibilidad. El pH no varía, no es un periodo de tiempo prolongado
Y, por supuesto, hacer hincapié que aquí no cabe establecer el periodo de validez que marca la guía de buenas prácticas de preparación porque, como os comentaba, no tenemos datos de estabilidad. Y la guía marca estos plazos de validez siempre que la estabilidad físico-química sea igual o superior a la microbiológica que marca la guía de buenas prácticas. Bien. Aparte de lo que hemos comentado hasta ahora, en su día también comentamos en la respuesta a la lista estos aspectos con los que voy a finalizar. Decir que la solubilidad de un fármaco depende de la concentración y que generalmente esta relación es inversamente proporcional, lo que nos dice siempre que las soluciones más diluidas son mucho más estables, suelen ser más estables que las concentradas, y que las mezclas que no tienen respaldo bibliográfico sobre su estabilidad, aunque las elaboremos en el servicio de farmacia, por supuesto que están totalmente desaconsejadas para su elaboración en stock. Además, como últimas dos consideraciones, hay que destacar que la elaboración en los servicios de farmacia siempre garantiza pues, una preparación en ambiente controlado y la estabilidad microbiológica de las preparaciones siguiendo los criterios y recomendaciones de la guía. Siempre es muchísimo mejor prepararla en el servicio de farmacia que en planta, aunque sea una administración inmediata. Y que también tenemos que valorar, aparte de lo que son toda la parte técnica y físico-química o farmacotécnica de la preparación, la situación clínica del paciente. Hay situaciones límite, como son el caso de cuidados paliativos o el tratamiento del dolor, cuando se han probado todas las alternativas disponibles y nos encontramos en el último escalón. El médico siempre va a valorar más el alivio del dolor y de la enfermedad y una respuesta clínica adecuada frente a la falta de datos concretos de estabilidad y, por supuesto, que este tipo de situaciones hay que contemplarlas. Bien, a todo esto, una vez que hemos expuesto este caso, pues digamos que este año, desgraciadamente, nos hemos visto sumergidos en un tsunami que se llama pandemia de COVID y todas las sociedades científicas y las asociaciones profesionales han hecho un esfuerzo sobrehumano para combatir la enfermedad, técnicas diagnósticas y sobre todo el tratamiento y buscar alternativas porque además nos hemos encontrado con otra situación muy crítica como son los desabastecimientos. Aquí os traigo el caso de la protocolización de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, de Cuidados Críticos y bueno, pues ellos han hecho también en tiempo récord una protocolización de pseudoanalgesia en aquellos casos en pacientes con infección por SARS-CoV-2 ingresados en unidades de críticos y qué fármacos se pueden utilizar como alternativa ante el desabastecimiento de los fármacos que se utilizan convencionalmente. Y son los que veis ahí en la pantalla y curiosamente, bueno, pues se encuentran dos de los fármacos que formaban parte pues, de la consulta de la jeringa anestésica, como es la ketamidina y la desmedetomidina. Bien, ante esto, pues, como comentábamos antes, como esta es una situación, esa consulta era una consulta que se repetía con mucha frecuencia y que de alguna manera, pues también tenía que ver con la situación que estábamos viviendo pues, y que se podían plantear en los casos de pandemia y las alternativas ante desabastecimiento, pues desde el grupo de farmacotecnia quisimos pues, poner hicimos nuestra aportación y elaboramos pues, un protocolo en el que destacábamos una serie de consideraciones prácticas sobre la compatibilidad y estabilidad de medicamentos en las unidades de cuidados críticos y paliativos, que de alguna manera es un poco una recopilación de los puntos más importantes que he expuesto en esta ponencia. Y bueno, pues nada más, agradeceros vuestra atención, daros las gracias y esperamos que estos casos prácticos que estamos exponiendo pues que sean de gran utilidad para todos vosotros en vuestra tarea diaria. Muchísimas gracias. Bueno, estupendo, Carmela. Muchas gracias por la presentación, también por completar aquella respuesta que se dio en su momento en la lista SEF con la validación galénica.
Pues bien, vamos ya con la última perla galénica. A continuación, Pilar Flox nos va a hablar sobre la manipulación de un medicamento peligroso como es la carbamida en su formulación oral. Bueno, Marta, muchas gracias y nada, también muchas gracias tanto a Silvia como a Carmela que bueno, pueda participar con ellas en este taller de perlas galénicas. También agradecer al resto de los compañeros del grupo de farmacotecnia porque bueno, mucho del trabajo aquí expuesto es un trabajo de todo el grupo. Y también bueno, pues agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros y compartiendo este taller de perlas galénicas. Bueno, pues como comentaba Marta, yo voy a finalizar con la formulación de medicamentos peligrosos no estériles. El caso que nos ocupa es acerca de la formulación de hidroxicarbamida, que también fue una pregunta que se lanzó a la lista SED, acerca de su formulación a una concentración superior a la que estamos un poco acostumbrados. La consulta en cuestión fue sobre todo partiendo de la base de que hidroxicarbamida es un medicamento clasificado como medicamento peligroso de la lista 1. Claro, se preguntaba si además de esa concentración de 40 miligramos mililitro, que está incluido en la página de los grupos de trabajo de GEDEFO, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, había información o experiencia de elaboración de una concentración superior de unos 100 miligramos mililitro, ¿vale? En este punto, tal y como han comentado mis compañeras, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de hacer una formulación, ¿vale? Y luego poder engranar todo ello como un puzzle. En primer lugar, debemos tener en cuenta el principio activo del que estamos hablando, el principio activo que queremos formular. Y tenemos que ver qué características tiene ese principio activo. También es importante saber, como antes ha comentado Marta, si está disponible la materia prima, que se comprueba en la página de la Agencia Española del Medicamento, o si por el contrario debemos partir de presentación comercial. También es muy importante, sobre todo cuando partimos de presentación comercial, tener en cuenta esos excipientes que forman parte de la presentación comercial. Si son solubles, si no son solubles, si pueden tener una potencial toxicidad, sobre todo en función del paciente al que va dirigido, etc. También es muy importante tener en cuenta la dosis, y sobre todo si esa presentación comercial de la que partimos está adaptada a la dosis prescrita al paciente. También comprender y entender e incluir en todo esto la casuística del paciente, si hay una dificultad de dilución, si tenemos un paciente pediátrico, con lo cual debemos prestar especial atención a esa palatabilidad del medicamento. Y en cuestión de manipulación debemos tener en cuenta si está clasificado, si es un medicamento peligroso y dentro de qué grupo se encuentra dicho medicamento. En primer lugar, como ya os comentaba, hidroxicarbamida no se dispone de materia prima después de comprobar en la página de la agencia, con lo cual pasamos a analizar las fichas técnicas de las presentaciones comerciales disponibles. Hidrea 500 miligramos cápsulas duras y ciclos como comprimidos recubiertos con película en su forma de 100 y 1000 miligramos. En ambas fichas técnicas, en la parte de modo de administración podemos ver cómo se describe, cómo se debe administrar ante una dificultad de deglución. En el caso de hidrea, indica que se puede abrir la cápsula, dispersar en un vaso de agua y administrar inmediatamente. Aquí indica un punto muy fundamental que vamos a tener en cuenta más adelante, que algunos excipientes de esa presentación no son solubles y pueden quedar en la superficie. Y aquí también hacemos un análisis de esa lista de excipientes incluidos en dicha ficha técnica. En el caso de ciclos también nos encontramos con el mismo apartado de administración ante una dificultad de deglución, indica que se puede disolver en una cucharilla y para ocultar su sabor amargo, punto que debemos tener también muy en cuenta ante una formulación oral que vamos a elaborar, se puede añadir una gota de jarabe o incluso mezclar el contenido en agua. En primer lugar, hacemos una búsqueda bibliográfica, tanto en fuentes más específicos de elaboración de medicamentos como en fuentes algo más generales, bueno, pues para intentar abarcar y recoger toda la información que podamos encontrar, ¿vale?
En este punto nos encontramos con varias formulaciones de hospitales de hidroxicarbamida de otros hospitales y también nos encontramos con un estudio que nos va a resultar muy útil en el que se determina la estabilidad físico-química de hidroxiurea. También otra fuente bibliográfica fundamental a la hora de hacer fórmulas magistrales es Compounding Today, porque nos da todo el modus operandi, condiciones de conservación, el control de calidad que debemos aplicar a la fórmula y diferentes aspectos que nos pueden resultar muy útiles. Un poco resumiendo toda esta búsqueda bibliográfica que hemos realizado, sí encontramos referencias que avalan esa formulación de 100 miligramos mililitro. Nos encontramos varios artículos en los que, partiendo de cápsulas y utilizando como vehículos horas, dan una estabilidad físico-química de 120 días determinado con HPLC, tanto temperatura ambiente como nevera. Este estudio es muy importante porque, bueno, como también ha comentado antes Carmela, en los servicios de farmacia hospitalaria no tenemos infraestructura ni recursos suficientes para poder realizar estas determinaciones de estabilidad físico-química, con lo cual cualquier referencia bibliográfica que encontremos nos va a resultar muy útil. También, por otro lado, nos encontramos que, partiendo de cápsulas y utilizando como vehículos agua y jarabe simple a partes iguales, nos encontramos diferentes periodos de validez. En uno de ellos, al tratarse de medicamento peligroso, siempre elaborado en zona controlada, nos indica el modus operandi, ¿no? Vaciado de cápsulas, agitación durante horas y filtración de los excipientes. Es muy importante, y aquí se indica no calentar durante la disolución para agilizarla, porque se ha determinado en HPLC que el propio principio activo puede degradarse hasta en un 40%. Y luego también es muy importante a esta concentración no refrigerar por riesgo de cristalización. Por otro lado, otras referencias de estabilidad microbiológica 30 días con agua y jarabe simple 1 a 1, ¿vale? También podemos encontrar algún dato. Y aquí también nos marca que es muy importante esos datos de estabilidad físico-química en relación a la concentración del fármaco y así como a su temperatura. Una vez analizado esta estabilidad físico-química y esta microbiología, hay un documento que es fundamental para todos los que nos dedicamos a la elaboración de medicamentos, que es la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos a los servicios de farmacia hospitalaria. En nuestro caso concreto de hidroxicarbamida, nos vamos a la matriz de riesgo de preparaciones no estériles, para poder establecer esa estabilidad microbiológica, puesto que ya contamos con datos de estabilidad físico-química. Aplicando la matriz de riesgo, evidentemente debemos preparar la hidroxicarbamida en el servicio de farmacia en una zona de preparación de no estériles en sala blanca. Y como ha comentado Marta, también es muy importante y es obligatorio realizar validación galénica. Muchas veces, aunque encontremos bibliografía, es muy difícil poder reproducir exactamente esa fórmula que nosotros estamos revisando. Sobre todo si esa bibliografía que encontramos pues, corresponde a otros países que probablemente pues, tengan otros excipientes, otras marcas y sea algo diferente. Entonces, realmente no deberíamos asumir esa estabilidad microbiológica si no podemos reproducir exactamente esas condiciones de elaboración, ¿vale? Podemos revisar esos plazos de validez según los resultados al aplicar la matriz, ¿vale? Y también es importante revisar un documento de consenso de la guía del grupo de farmacotecnia que se publicó en uno de sus boletines en el 2015, donde quizá determine pues en función de si el medicamento se almacena en nevera o a temperatura ambiente, si disponemos de datos de estabilidad físico-química o no, si disponemos de datos de estabilidad microbiológica o no. Con todos estos datos, si la fórmula lleva conservantes, también nos puede determinar de una manera más concreta ese dato de estabilidad microbiológica. En este caso, nosotros nos encontramos con datos de estabilidad físico-química 30 días de los que sí disponemos referencias, con conservantes y sin estudios de estabilidad microbiológica, porque sí, aunque sí que hemos encontrado esa referencia a la bibliografía, dicho dato es muy dispar en cada uno de los artículos, determinados, ¿vale? Y ya por último, no debemos olvidar que hidroxicarbamida se trata de un medicamento peligroso del grupo 1
Entonces, cualquier medicamento, cualquier formulación que vayamos a hacer, debemos comprobar que ese principio activo cómo está clasificado. Para ello, nos vamos a Infomep para ver qué recomendaciones de preparación y administración da Infomep. En este caso son recomendaciones muy generales, puesto que en principio no requiere preparación. Es verdad que ya en cada caso concreto de cada hospital y cada paciente, ¿vale? Pues nos encontramos con diferentes aspectos que hace que nos estemos planteando esa elaboración magistral, ¿vale? También es muy importante tener en cuenta que hay que manejar los equipos de protección individual adecuados, elaborar de forma centralizada la farmacia en la zona adecuada, siempre técnica de dispersión en casa de formas sólidas, y al igual que estamos utilizando sistemas cerrados para la elaboración en cabina de medicamentos estériles, sistemas tipo árbol o sistemas tipo valvulares, también tenemos una serie de dispositivos que quizá nos pueden ayudar a hacer un sistema cerrado en la preparación de medicamentos no estériles y quizá también nos pueden ayudar para aquellos servicios de farmacia que igual no tienen esa infraestructura tal para poder hacer este tipo de adaptación de dosis para los pacientes que tenemos en el hospital. Y bueno, como comentábamos, con todo, unificando toda la información que hemos buscado, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos analizado y engranando todo como un puzzle, podemos dar un procedimiento de elaboración para hidroxicarbamida 100 miligramos mililitro en solución oral, ¿vale? Tenemos la composición, tenemos la preparación indicando que se debe elaborar como medicamento peligroso, cómo se debe manejar, la agitación magnética vigorosa al menos 2 horas, la filtración para eliminar excipientes, el no calentar, ¿vale? Por esa pérdida de principio activo y la conservación a temperatura ambiente inferior a 25 grados en frasco plástico topacio, con una estabilidad de 30 días, siempre y cuando tengamos en cuenta que nuestra agua purificada o nuestro jarabe simple lleva conservantes. En el caso de que no llevase conservantes, que fuéramos a formas más sencillas, esa estabilidad quizá debiéramos acortarla al estar utilizando agua en nuestra formulación y no estar utilizando conservantes y no pudiendo conservar nuestra fórmula una vez elaborada en el frigorífico. Entonces, bueno, pues ya tendríamos aquí pues toda la información. Y nada, pues muchas gracias a todos, espero que os haya sido útil y nada, pues cualquier pregunta pues ya nos la hacéis llegar y la intentaremos contestar entre todos. Venga, muchas gracias. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por la última perla galénica que nos has presentado. Gracias a las tres por el esfuerzo que supone, porque creo que entre todas habéis intentado dejar de un modo muy práctico todos estos aspectos que nos traen de cabeza a todos los servicios de farmacia en el día a día, en las diferentes formulaciones que hemos presentado. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas de todos aquellos que están viéndonos en este taller. Bastante preguntas a través de la plataforma del Congreso, pero bueno, viendo el tiempo que nos queda, prácticamente no nos va a dar tiempo a responder a todas ahora mismo. Para poder intentar respetar el formato de este año y bueno, pues tampoco pasarnos de nuestro tiempo ni invadir el siguiente taller, vamos a ir ordenando todas estas preguntas que nos habéis hecho y que nos podéis seguir haciendo, las vamos a ir ordenando y las vamos a ir respondiendo. Agradeceros a todos vuestra asistencia, a Silvia, a Carmela y a Pilar de nuevo sus exposiciones y bueno, desearos a todos que sigáis disfrutando de este Congreso SEF y nada, hasta pronto.